Hay casas que crujen y otras que susurran. Esta es una historia sobre la fe, el miedo y aquello que nos negamos a ver, incluso cuando está frente a nosotros. Hoy te resumo a mi manera, Los Otros, de Alejandro Amenábar. En una mansión aislada y envuelta permanentemente en niebla, vive Grace, una mujer profundamente religiosa, marcada por la guerra y por la ausencia. Es 1945 y la guerra ha terminado. Su esposo, que combatía en el ejército, no está, y tampoco hay noticias de él. Grace ha construido un mundo rígido, casi inquebrantable, donde cada regla tiene un propósito, y cada error una consecuencia. Un día, 3 figuras emergen de la niebla. La señora Bertha Miles, una mujer firme, tranquila y segura. El señor Tuttle, un tipo silencioso y discreto. Y Lydia, una chica que no habla. Dicen haber trabajado allí antes y conocer la casa. Entonces Grace, ante la necesidad de alguien que se encargue del trabajo de la casa, acepta contratarlos. Follow me. Conocemos a sus hijos, Anne y Nicholas. No pueden recibir luz directamente, pues una extraña enfermedad los obliga a vivir en penumbra, a esconderse del sol como si fuera una amenaza mortal. Por eso la casa funciona como un mecanismo perfecto. Puertas que se abren y se cierran con precisión, cortinas siempre cubriendo cada rayo de luz y oscuridad constante. Grace no solo controla la luz, controla el orden, las palabras e incluso los pensamientos. Su fe es rígida y su forma de amar también. Se podría decir que cuando todo lo demás falla, el control se convierte en refugio. Nothing happened. Yes, it did. No, it didn't. Yes, it did. Anne comienza a hablar de alguien más, un niño al que llaman Víctor. Dice que lo ve y que no están solos. Grace no le puede creer, porque aceptar eso sería romper toda la lógica. Grace cree que es una fantasía de la niña, pero al empezar a oír pasos y voces, ordena registrar la casa. Está convencida de que hay intrusos. No encuentran nada, solo hay un vacío extraño, como si algo estuviera por ahí, pero que no puede verse. Grace siente el piano sonar y va a esa habitación. Cuando abre la puerta ve que el piano fue usado, pero no hay nadie ahí. Cierra el teclado con llave y vuelve a salir, pero las puertas se cierran solas y se da cuenta que nuevamente el piano está abierto. Por primera vez Grace ya no tiene el control. Le dice a Bertha que la casa parece estar embrujada y sale corriendo en busca del sacerdote del pueblo para que le ayude. Le dice al hombre que revise los jardines y vea si algún cuerpo está enterrado allí. Cuando va por el bosque, de repente su esposo Charles aparece. Grace está sorprendida y feliz de verlo, pero él está distante. Parece perdido y como si ya no perteneciera a ese lugar, como si tuviera el shock de la guerra latente. Van a la casa y los niños se alegran de ver a su padre. Daddy. Grace encuentra fotografías antiguas de personas muertas, pero estas están vestidas y acomodadas como si siguieran vivas. Son los llamados recuerdos de difuntos. Y aunque Grace no lo sabía aún, acaba de mirar directamente a la muerte sin reconocerla. Bertha le cuenta que muchos abandonaron la casa en 1891 debido a un brote de tuberculosis. Grace está segura que hay fantasmas en la casa, pero se apega a su fe para tratar de sobrellevar la situación. Un día, Grace ve a su hija con su vestido de primera comunión, pero descubre, para su horror, a una anciana siniestra que parece desesperada. Habla con la voz de Anne y entonces Grace ataca a la anciana, pero descubre que sin querer atacó a su propia hija. La niña le dice a Bertha que su madre está perdiendo la cordura y vemos a Grace inestable y sin control. He wants to kill me. Charles le dice a Grace que debe regresar al frente de ataque, pero ella le contesta que la guerra terminó. Es como si fuera una excusa para no seguir ahí con ella. Pero entonces Grace, angustiada, le pide al tipo que no la abandone a su suerte con los niños, cosa que a él no le importa y se va. El miedo se transforma en ira y la fe en desesperación. Los niños de repente gritan horrorizados y Grace queda impactada al descubrir que todas las cortinas de la casa han sido retiradas. Anne y Nicholas quedan expuestos a la luz del sol y al preguntarle a los sirvientes quién quitó las cortinas, ninguno tiene una respuesta, mucho menos la chica que no habla. Bertha enfrenta a Grace por tratar mal a la chica y Grace los acusa de todo lo que ha pasado. Entonces los echa de la casa. I think I've reached the end of my tether. We'd better go and uncover the gravestones. En la noche, en un momento clave para la historia, los niños salen de la casa, cruzan el límite y encuentran algo imposible de ignorar. 3 tumbas con nombres conocidos: Bertha Miles, Edmund Tuttle y Lydia. Así es, los sirvientes.
Estos están enterrados afuera desde hace tiempo. Los niños huyen al verlos acercarse, y mientras tanto Grace encuentra una fotografía de la señora Miles, Tuttle y Lydia, quienes fallecieron durante el brote de tuberculosis de 1891. Entonces Grace sale de la casa y quiere proteger a los niños de esos fantasmas que parece los van a atacar. Ella dispara su arma, pero es inútil. Entran a la casa y Grace le dice a los tres que se vayan y los dejen en paz. Berta la mira y le dice algo que no suena como una explicación, sino como una verdad que Grace aún no puede aceptar. Le dice que a veces el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclan. No hay amenaza en sus palabras, solo certeza, como si ella ya supiera lo que Grace está a punto de descubrir. Y entonces la realidad se rompe, pues Grace presencia algo imposible. Escucha gritar a sus hijos y cuando llega a la sala, ve a una familia sentada alrededor de una mesa, haciendo una sesión de espiritismo. Son personas desconocidas y una mujer que está en trance y que parece ser una medium. Es la misma que vio con el vestido de su hija Anne. Están intentando comunicarse con los niños y les preguntan cosas. Buscan respuestas porque para ellos los niños son los otros, los fantasmas que habitan la casa. En ese instante todo encaja. Esa familia no eran los intrusos, ni tampoco sombras. No eran fantasmas que invadían su hogar. Eran los vivos. Y Grace recuerda el silencio, la desesperación del momento en que perdió el control, a sus hijos, la casa, la oscuridad, y que no eran protección, eran una consecuencia, porque ella los había matado y luego se quitó la vida. The woman went mad, smothered her two children, and then shot herself. Grace se quita la vida en el momento en que se da cuenta que su esposo no volverá, que está sola con sus hijos en una casa oscura y no aguanta la presión psicológica cuando decide quitarle la vida a sus hijos y luego se da cuenta de lo que hizo. Lo único que tiene por hacer es quitarse su propia vida. Grace no huye de la muerte, huye de sí misma. Su mente no puede procesar el horror de sus actos y por eso crea una nueva realidad donde sus hijos aún siguen vivos, ella sigue siendo su protectora. Y el peligro viene de afuera, así que no fue la casa la que estaba embrujada. Una mente que no pudo soportar su propia verdad. I killed my children. Grace comprende que los otros en la casa son la familia que vive ahí y que al igual que los sirvientes, ella y sus hijos son espíritus que rondan la casa y provocan los fenómenos sobrenaturales. Grace confiesa todo y que después de quitarse la vida despertó creyendo que Dios les estaba dando una segunda oportunidad. La familia que vive ahí decide marcharse, pues no aguantan tanta actividad paranormal. Todo lo que vimos en esta historia era al revés, pues Grace y sus niños eran los que en realidad estaban mortificando a la familia que vivía allí. Los niños descubren que ya no les afecta la luz del sol y Grace dice que la casa es de ellos y que no se irán. This house is ours. Mientras que Víctor mira por última vez la casa y se marcha con sus padres. El lugar es puesto en venta. Y ahí termina la película. A veces creemos que el miedo viene de lo desconocido, pero el verdadero horror aparece cuando recordamos, cuando entendemos que no estamos huyendo de algo externo, sino de nosotros. Esta es una historia sobre la negación, sobre la mente protegiéndose incluso de la verdad más devastadora, porque hay cosas que el alma no puede aceptar, y entonces decide quedarse atrapada en el último lugar donde todo tenía sentido. Solo me queda concluir que el miedo a aceptar la realidad puede ser más aterrador que cualquier fantasma.